de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza, segunda y última parte de esta expedición pedagógica, la cuarta que se está llevando a cabo en la Argentina. ¿Qué experiencias pedagógicas locales conocieron los expedicionarios y sobre todo qué se llevan de estos intercambios? Nosotros al encuentro de nuestros invitados. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan 4 tunantes de esos que tienen dinero. Bueno, segunda parte de nuestro programa dedicado a las expediciones pedagógicas, cuarta expedición aquí en la Argentina. ¿Cualquiera puede participar? ¿Son abiertas? Sin las escuelas no hay expedición y eso nos hace no solo visitar escuelas, sino también seguir el vínculo con los docentes, con los estudiantes que hayan estado en la organización de la visita a su experiencia, también como con las cooperativas o con las fábricas recuperadas que se han visitado. Todos forman parte de la organización de la expedición. Justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa entre una expedición a otra? ¿Qué pasa en el medio? ¿Cuál es el trabajo? Bueno, en el medio pasan diferentes situaciones. Por un lado, de cada expedición se producen materiales escritos. Cada ruta elabora un documento, en la segunda fase de la expedición se elaboran otros y a su vez se elabora una conclusión. El objetivo siempre es, luego de una expedición, hacer una evaluación con los expedicionarios locales, una evaluación interna de la organización general y una evaluación con las instituciones que hemos recorrido y visitado. Esto, por supuesto, en términos de proceso, a veces se dio y a veces no se dio y el desafío es mejorarlo porque entendemos que si no hay evaluación posterior estamos yendo en contra de lo que es necesario para pensar las próximas y sobre todo para reflexionar sobre cómo vamos tejiendo lazos y cómo hacemos movimiento. No es fácil construir movimiento y el desafío está en poder articular el posterior de cada expedición. Ahora estamos en el proceso de sistematización de todos los documentos de las 3 expediciones pasadas, las 2 que hicimos en Venezuela y la que hicimos en Argentina, a la cual se le sumará ahora la sistematización de la actual. Americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón. Americano crece a la luz del sol, que flota de gigantes barcos de azul. En cada capítulo expedicionario nos reta y nos desafía. Nunca un capítulo expedicionario es igual, jamás. Pero sin embargo vamos como pulsando, ¿no? Qué cosas tienen que ir mejorando. Esta expedición se caracterizó porque ambos países, tanto Venezuela como Argentina, en sus coordinaciones decidimos sistematizar la experiencia. Hay una producción escrita de Venezuela que hemos dejado, ¿verdad?, que se llama Las expediciones pedagógicas y pedagogía emancipadora, un acercamiento crítico entre Argentina y Venezuela, donde ahí hacemos un acercamiento, como digo, qué es lo que ha aportado las expediciones en estas 3 vueltas que hemos hecho desde el 2013. Acuérdate que hemos hecho 2 vueltas en Venezuela y una en Argentina y ahora esta, entonces hemos hecho 4 vueltas, pero la experiencia sistematizada, que creo que es un gran saldo, porque entonces nos coloca en un punto donde tenemos que decir que hay un antes, ¿verdad?, y ahora viene un después. Este después es el que nos está interesando ahorita, en el caso de la coordinación de Venezuela, porque necesitamos como ir mejorando asuntos de la expedición. Un asunto, por ejemplo, tiene que ver con cómo se están definiendo las pedagogías emancipadoras. ¿Qué elementos tienen esas pedagogías? ¿Qué características tienen esas pedagogías emancipadoras?
cuáles son los métodos que han arrojado las expediciones tanto de Argentina como de Venezuela en relación a las pedagogías emancipadoras. Cuáles son los hallazgos importantes en relación a las tensiones, las contradicciones. Nosotros detectamos alrededor de 11 contradicciones que tenemos que ir, claro, no es fácil porque estás tensionando, ¿no? En estas prácticas que vamos haciendo en las rutas, tú vas tensionando y vas viendo cuáles son sus contradicciones, los conflictos que se van presentando. Por ejemplo, vemos cuáles son los elementos que impiden que estas pedagogías emerjan, ¿ve? Porque eso es lo que uno va viendo, se le va aflorando en la piel cuando uno va a la ruta, que va viendo experiencias muy innovadoras como las que te han contado las compañeras, pero de repente ve que la política de Estado, alguien está obstaculizando alguna política regional, algún elemento que está ahí incursionando que no te permite, ¿verdad? Y a veces son las mismas leyes que no se cumplen, a veces son los mismos maestros con sus ideologías los que impiden. En fin, hay una gama que, bueno, nosotros como pedagogos sabemos, ¿no? A veces son los horarios, a veces son las estructuras escolares, a veces son los directores, en fin, hay una cantidad de cosas que tenemos que ir viendo en el ajedrez de la pedagogía y que no nos podemos quedar con esas contradicciones, por lo menos lo que es la tensión entre lo tradicional y lo transformador se ve mucho, ¿verdad? Lo curricular, por ejemplo, cómo hay programas que avanzan y cómo hay programas que retrasan, cómo hay proyectos neoliberales entrando a las escuelas y los maestros los asumen como transformadores, por ejemplo. O sea, son cosas que nosotros hemos ido como detectando en este proceso de sistematización y que, bueno, el documento que elaboramos lo refiere muy bien. Y bueno, vemos también el asunto de cosas buenas como, por ejemplo, cómo se tensiona el asunto de los sindicatos, cómo van actuando como palancas y van apalancando y van ayudando y promoviendo estas educaciones también de liberación, cómo los movimientos sociales también inciden en el proceso educativo, cómo los movimientos sociales como los originarios, que son políticas que escapan del Estado pero entran a las escuelas y cómo van incidiendo en la educación emancipadora. Entonces nosotros estamos en un hallazgo muy interesante que debemos en los próximos años potenciar. Y nosotros ya estamos hablando, y bueno, esto da mucho miedo, porque las expediciones también arrojó eso, estamos hablando de ya conformar como un currículum latinoamericano para los movimientos sociales. En el caso de Venezuela, todavía no entendemos si es parte de nuestro proceso, porque es complicado, pero pareciera como que estuviéramos comenzando todo el tiempo. Y bueno, llega un momento en que dice, bueno, si es el poder popular, vamos avanzando en el poder popular también tiene que incidir. Los movimientos sociales históricamente han incidido en las políticas públicas. Son actores que se mueven muy con agendas propias, con plataformas de luchas, con programas. Y cuando hablamos de movimientos sociales, quiero resaltar que somos movimientos sociales por la transformación. No somos las ONG que son neoliberales, que bueno, hacen los programas de gobernanza y todas estas cosas, atendiendo a líneas neoliberales, bueno, para transformar la comunidad, pero en pro de lo que quiere el imperio, lo que quieren los capitalistas, que sea la educación, convertirla en un asunto privado. Nosotros estamos hablando de movimientos sociales para la transformación, para el servicio de los pueblos, para conformar una plataforma de lucha que nos libere de una vez por todo eso y por lo tanto un currículum latinoamericano que en medio de las expediciones, tal como se está pidiendo, se está sintiendo en las voces de los maestros que han hecho rutas durante 2 años seguidos, creo que es un gran reto y bien interesante porque pudiéramos converger en proyectos comunes, que es lo que tú me estás pidiendo y que me dices con mucha énfasis en que nos vamos coincidiendo, proyectos comunes que por ser buenos, novedosos, innovadores y transformadores, no puede ser negado para los otros territorios. Y en eso reconozco que Colombia tiene proyectos innovadores, proyectos transformadores, igual que Venezuela, que no pueden ser negados para Argentina, porque nos tocaría como recrear esas experiencias, esos proyectos innovadores en nuestros territorios expedicionarios, y estoy hablando de territorios pedagógicos como espacios ya liberados, que nos permite entonces recrear ese currículo y no negarnos las otras posibilidades que tenemos en todo el continente de todos los proyectos innovadores y transformadores que tenemos. La expedición se va para Colombia en el año 2016. Nos toca entonces incursionar en los territorios colombianos con todas las rutas.
Estamos pensando, Mirta, en un mapa también, un mapa pedagógico latinoamericano. Nosotros tenemos que avanzar en la construcción propia, ir ocupando escenarios también en el Mercosur, en la ALBA, donde hay espacio para los movimientos, y la expedición se va convirtiendo en un gran movimiento continental, una corriente que apuesta al movimiento pedagógico latinoamericano, es decir, apuesta a nuestra liberación. Entonces, ser un expedicionario no es ser un simple observador. Ser expedicionario no es ser un simple observador, no es ser un evaluador de las experiencias del otro, es ser una persona con un docente, un trabajador, un militante con ganas de conocer, con la necesidad de estar abierto a recibir del otro, a escuchar la experiencia del otro. Ser un expedicionario es ser un investigador, es tener ganas de poder reflexionar sobre lo que nos pasa como docentes en el aula, como educadores en un barrio, en un bachillerato, como militantes de la educación, como trabajadores de la educación. Creemos que también es una construcción aprender a ser expedicionario, y también uno es expedicionario en la vida, por eso no queremos que quede en el momento de la expedición esas ansias de indagación, de investigación, de reflexión y de aventura, de mucha aventura. De conocer otro país, de dormir en otro lugar, de comer otra comida, de discutir, de confrontar, de tomar un mate. Es cada día una aventura.